Calimera, brothers and sisters, aquí Ricardo desde Patras, ya lo sé, estoy hasta en la sopa y mucho lo siento, pero bueno, es lo que tiene la No-Name Kitchen, la única empresa que no cierra ningún día del año. En Grecia ya habrá comentado Gema, la situación es bastante terrible, el nuevo partido en el gobierno, Nueva Democracia, nos hace pensar que la vieja democracia, la que excluía a mujeres y esclavos, tal vez era simplemente igual de mala, porque la criminalización que se está haciendo de la gente que simplemente busca un futuro mejor deprime bastante y nos hace repensar mucho el camino por el que estamos yendo. En Patras la situación no ha cambiado demasiado en cuanto a la presión policial, es bastante estable, sigue habiendo entre 80 y 100 chavales alrededor del puerto repartidos entre las fábricas y casas abandonadas, intentando meterse en ferries con destino a Italia. Por nuestra parte, a nivel de No-Name Kitchen, hemos tenido mucha jarana, hemos sido robados hasta 3 veces en los últimos días y eso nos ha hecho decidir cambiar de base, vamos a movernos a un nuevo sitio en mejores condiciones de seguridad, de tranquilidad, de movilidad, donde voluntarios y voluntarias puedan descansar y sentirse a gusto con toda la tensión y el esfuerzo que lleva aquí el trabajo y el día a día. En este sentido, esta semana y probablemente la siguiente hemos suspendido las actividades de cocina y reparto de comida ya cocinada y lo que hemos hecho es una alianza con nuestros socios y colegas griegos de la ONG Kinesis para que nos ayuden con un punto de distribución de packs de comida para que la gente con necesidad pueda recogerla y luego cocinarla en sus squads. Esta comida es tanto comida de la No-Name Kitchen como comida de la municipalidad, que también echa una mano por ahí con repartos, sobre todo de bocadillos y demás. Así que nada, seguiremos ahí, vamos a ver cómo reestructuramos las cosas y si todo sale bien, pero bueno, llenitos de fuerza, que se acabe el calor y muchos besos, abrazos y ánimos para toda la peña de Ensmoven. Hola a todos desde Atenas, Grecia, soy Gema Carrasco de No es solo comida, Olimasi. Os anuncio que el audio va a ser largo porque no hemos parado. El lunes a las 7 de la mañana nuestro teléfono se volvía loco, no nos daba tiempo ni a quitarnos las legañas, pero ya sabíamos lo que pasaba. Y lo que pasaba es que una gran presencia policial había irrumpido en Esargia con el propósito de desalojar los squads, ¿no? Bueno, la operación policial, pues como siempre, ¿no? Mucha tensión, una niña que pierde un diente por un empujón de la policía, madres que tienen que clamar para poder coger un bote de leche porque saben que se las llevan pero no saben a dónde ni por cuántas horas y tienen casi que rogar. Lamentable como siempre. Esta operación policial se saldó con 143 personas trasladadas a comisaría. Sus pertenencias fueron puestas en camiones parte, otras dejadas en la calle y se procedió a tapiar las entradas de los squads. Han sido 4 en total, ¿vale? Spiro Tricupi 17, 15, Gara, Clandestina y Rosa de Foc. También se detuvo a 3 personas anarquistas, o 3 anarquistas, perdón, 2 griegos, creo recordar, y 1 francés, que creemos que siguen detenidos. ¿Qué pasa en la comisaría? En la comisaría a las 2 de la tarde ya está todo el mundo, ya se sabe en qué situación legal están y la gente sigue esperando. Se les facilita agua, se les facilita comida, lo puntualizamos porque hemos leído por ahí que no. Es cierto que en otras ocasiones se ha producido, pero vamos a ser fieles a la verdad. Llega a las 10 de la noche, a las 10 de la noche ya nos enteramos que 10 personas van a ser trasladadas a la prisión de Amigdalisa porque no tienen papeles ni han iniciado ningún trámite. Y las otras 133 personas se las montan a autobuses sin decirles dónde les llevan. Poneros en su piel, ponte que a ti te meten en un autobús, unos tíos con pistolas, como solemos decir por aquí, y no te están diciendo dónde vas. Nada, se les lleva a un hostel en el que pasan una noche, al final han sido 2 y hoy por la mañana les han llevado. Os cuento. Primero un grupo ha ido a Eleonas. Eleonas es un campo que está aquí en el centro. Nosotros tenemos a un grupo de chavales a los que ayudamos con comida y demás. Eleonas es un campo que al estar en el centro de la ciudad, pues bueno, está comunicado, tienen acceso a escuelas, además, pero en la puerta de Eleonas hay siempre familias acampadas en tiendas que están esperando
y pidiendo pues que les dejen pasar dentro y que se inicien sus trámites. Hace como un mes saltó la alarma pues porque 2 de los niños que viven fuera en la calle tenían una infección grave en ojos y en la piel y, y bueno, a mí los chavales me escribieron desde dentro de que les habían dicho que no tenían nada para comer. Pues como siempre les dije, digo, venga, pues os llevo algo de comida, vosotros cocináis y se lo sacáis fuera, ¿no? No tenemos la logística para poder ir mañana, tarde y noche o al mediodía y por la noche a llevarles algo de comida y demás. Es imposible, ¿no? Y era mucho más factible esto que os comento o a comprar comida hecha que sale mucho más caro y demás. Entonces los chicos nos dijeron que no se podía porque el manager del campo había dicho que estaba prohibido ayudar a estas familias y que quien lo hiciera iba a ser expulsado. Así es como viven, tienen que vivir como corderos con la cabeza agachada mirando al suelo y aceptar absolutamente todo lo que esta gente le diga porque si no, la amenaza es que te quedas en la calle después de estar viviendo en estas condiciones tanto tiempo. Ese es Eleonas, que es el paraíso aquí en Atenas. Luego está Esquisto. Esquisto es un campo muy tranquilo, que está como unos 15-20 kilómetros, muy mal comunicado, con lo cual lo que ocurre es el típico además en general, campo alejado de la ciudad para que no se nos vea. Es un erial en el que han puesto unos contenedores que, gracias, tienen cocina y tienen aire acondicionado. Digo esto así porque hay mucha gente que es como, uy, si tienen aire acondicionado, ¿no? Si quieres vives en un contenedor de chapa sin un puñetero árbol que te haga sombra a 40 grados, ¿vale? Yo recuerdo la muerte de una chica, por ejemplo, en un campo del norte de Grecia por un golpe de calor en las duchas, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque es que no asumimos todo lo que esta gente está viviendo, todo lo que esta gente vive día a día. Que mientras que nosotros hacemos nuestra vida, vamos a la escuela, tenemos hijos, nos casamos, nos echan del trabajo, etcétera, 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 pues en todo ese tiempo que nosotros hacemos tantas cosas, ellos están viviendo así, ¿no? Están en un letargo obligado. Pues ese es Egisto. Es un campo en el que no hay acceso. Eso es algo que nosotros siempre, igual que hay mucha gente que lo critica, nosotros que hemos vivido dentro de un campo, yo lo defiendo porque en concreto en mi campo yo tenía 700 menores de 18 años, ¿vale? Unos 400 eran críos, niños pequeños, y yo sí he llegado a vivir el hecho de que el campo estuviera abierto y de repente mi campo estaba sin el bosque, pues un tío que yo no conocía de nada sale del medio del bosque con 2 niñas de la mano y tal, ¿no? A ver, seamos también conscientes, es un sitio con menores y tiene que haber una cierta vigilancia en quien entra y quien sale. Pero en este campo en concreto es difícil hasta acercarte a la puerta con las bolsas de comida y dárselos. Nosotros siempre tenemos que quedar con los chavales en la parada del autobús o vienen ellos aquí o, ¿sabéis? Lo hacemos de alguna manera porque bueno, no son muy majos. Vamos a dejarlo también ahí. Luego, la última noticia, esa la hemos recibido hace 20 minutos, es que otro grupo ha sido llevado a Escaramangas. Pero les dicen que van a ser trasladados mañana por la mañana a un campo situado a unas 4 horas de aquí, o sea, es decir, cerca de Tesalónica, es Madrid-Barcelona más o menos. No les dicen exactamente qué campo. Este grupo de refugiados o de solicitantes de asilo se ha negado, ha dicho que no, porque esta gente sí tenía a sus hijos escolarizados aquí en Esargia. Porque ese es el tema de los squats. Por supuesto que los squats no son el paraíso, por supuesto que están sucios, porque además son edificios antiguos, con problemas de tuberías, que huelen mal, que hay escapes de agua, que tal, pero estas personas lo han elegido. Han elegido vivir en esas condiciones sin prácticamente intimidad, pues porque prefieren estar en la ciudad y poder acceder al médico sin tener que gastarse un 15% en autobús y metro para poder acceder a una consulta que tú y yo hacemos gratis, por decirlo de algún modo, porque tienen acceso a ir al mercado, porque sus niños pueden ir a la escuela y pueden ir a la escuela como el hijo de cualquiera. Me pongo la mochila y voy andando. Entonces, bueno, este grupo se ha negado y ya veremos lo que ocurre con ellos. Os recuerdo que tras el último desalojo de los squats se hizo una acampada en la plaza de Sintagma. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Ya veremos lo que sucede mañana, porque tampoco sabemos qué número de personas están en este campo, qué número de gente es la que se ha negado y qué es lo que pasará con todo esto. Más malas noticias. Ahora os hablamos de las islas. Las islas están batiendo récords en cuanto a llegadas, de hecho más que el año pasado. La noticia es que el gobierno ha dejado de publicar en la página oficial el número de llegadas, con lo cual no tenemos datos muy fiables. Pero bueno, sí que sabemos que se han batido récords la semana pasada. Esto ha sido a partir de ayer, el dejar de publicar las cifras. ¿Qué ha pasado? Pues en Moria ha habido puñaladas en la zona segura para menores. De nuestros chicos, los que nos quedan ahora, 2 de ellos estuvieron en ese lugar, o sea que lo conocemos muy bien. Hemos visto vídeos de peleas, de colchones ensangrentados, de cabezas abiertas. Hemos tenido que ir a dar puntos a esas cabezas abiertas y nada pasa. Nada pasa porque no hay seguridad.
pero eso es una cosa general en todos los campos en Grecia, ¿vale? Cuando algo ocurre dentro de un campo y tú te diriges a la Armada, ellos te dirigen a la policía. Y la policía normalmente pues son dos tipos que están ahí en la entrada y que cuando hay en el caso de cuando yo vivía dentro de un campo, por ejemplo, hubo una pelea, como puede pasar en cualquier ciudad europea, cualquier noche, y al no intervenir nadie, la pelea cada vez se iba haciendo más grande, fuimos a la Armada, nos remitió a la policía, fuimos a la garita de policía y no había nadie. ¿Dónde estaban? Pues no lo sé, pero allá estábamos la que os habla y otra voluntaria solas ante el peligro, por decirlo de alguna manera. Por suerte, pues bueno, todo quedó al final en un susto muy gordo, pero en un susto y en una pelea más de sábado por la noche, por decirlo de alguna manera. Este chico, o de Lesbos, por ejemplo, nosotros cuando estábamos el año pasado allí, lo hemos escrito en nuestra página de Facebook, pero creo que hay historias que llenan más, ¿no? O que tocan más, o que nos hacen pensar más. Este chico le violaron dentro de esta zona segura. El chico se armó de valor y acudió a la policía del pueblo de Mitilini. La reacción o la acción de la policía en ese momento fue meter al chaval en el coche patrulla, llevarle a Moria, llevarle a la zona segura, meterle en su habitación y en su habitación preguntar al resto de chavales quién de vosotros ha violado a este chico. Eso es todo lo que hicieron. Y nunca más se supo, ¿vale? Ya está. Eso es a lo que también estos jóvenes o esta gente en las zonas seguras que ellos llaman están viviendo desde que llegan y de lo que se habla muy poquito. Y nosotros, como trabajamos con ellos, pues os podríamos contar mil y una más como esto. Nosotros, nuestros chicos, bien. Ayer justamente hemos pagado el depósito porque hemos encontrado, o mejor dicho, hay que decir que ellos han encontrado un piso de 3 habitaciones, con lo cual vamos a poder atender a más. Siguen con sus trabajos miserables de 12 horas, 7 días a la semana por 300 euros. Pero bueno, ahí van tirando. Este mes solo ha habido que ayudarles con 30 eurillos porque se han manejado bastante bien. Y bueno, ahora les hemos prestado este depósito y ahí estamos, ¿no? Nosotros seguimos queriendo luchar pues por estos chavales que sí que han decidido quedarse aquí, que sí que han entendido que no es solución irte a otro país o estar ahorrando dinero para cruzar las montañas de nuevo y al final terminar un año después aquí, sino que se están dejando todo por intentarlo. En este sentido, os necesitamos más que nunca, pues por todo lo que está pasando aquí y porque queremos darles una seguridad que no sea de 2 días, que ellos sepan que podemos estar durante un tiempo pues cubriéndoles y apoyándoles y ayudándoles si lo necesitan. Y pues miedo también, y con esto terminamos, pues porque nos tememos que hay 2 squads que no están en Esarcia, pero que son muy grandes, es la quinta y la segunda escuela. De hecho, eran edificios del gobierno, con lo cual aquí no se cumple eso de vamos a desalojarlos porque este edificio tiene un dueño que lo está reclamando. Y nos tememos que el desalojo se va a producir en breve. Y nada, las llegadas en las islas baten récords, esta gente en algún momento va a llegar aquí, hemos perdido desde enero como unas 500 plazas en total. Esto es el infierno, no os digo más. Se nos presenta, ya os decía que iba a haber un verano caliente, pero el invierno se nos presenta muy, muy mal. Os necesitamos. Yo sé que en medio salen mucho los rescates en el mar, sé que salen mucho las islas, sé que de aquí se habla menos, pero vamos a ser solidarios realmente, a apoyar a esta gente que quiere salir y nada, nosotros vamos a dejarnos aquí todo para poder continuar. Sabemos que de momento hasta octubre vamos a estar porque tenemos contratos de trabajo que nos permiten seguir haciendo estas cosas y a partir de octubre ya veremos, pero sí nos gustaría que los chavales se quedaran situados con su casa, con sus miserables trabajos, pero intentando salir adelante. Un abrazo y ojalá pudiéramos daros mejores noticias. Hola, somos Beatrice y Ana desde Velika Kladuša en Bosnia y Herzegovina y os vamos a contar lo que hemos estado haciendo esta última semana desde la Non In Kitchen. Para empezar, contaros que el número de personas migrantes en Velika Kladuša ha aumentado considerablemente, ya que mucha gente se está desplazando desde otros puntos de Bosnia, especialmente desde Sarajevo, para comenzar desde aquí el viaje hasta la Unión Europea. A este flujo de personas se suma la gente que ya estaba viviendo en Velika Kladuša, así como los que han sido deportados desde Croacia y Eslovenia. Por lo tanto, hemos decidido aumentar el número de distribuciones de comida y también de ropa. Aunque esto nos está trayendo unos poquitos problemas porque algunos de los vecinos que viven alrededor de los puntos de distribución se han quejado, por lo que hemos tenido que cambiar los puntos en los cuales hacemos las distribuciones y buscar sitios nuevos.
Sin embargo, tenemos que destacar que también hay gente local en Velika Kladuša que está ayudando en manera individual a las personas migrantes, como cargando los móviles o dándoles agua para lavar la ropa. Y nada, para terminar, contaros que continuamos con los partidos de fútbol, que están siendo todo un éxito. Tenemos jugadores habituales cada día y también tenemos gente nueva que viene nueva a Velika Kladuša y alguien le cuenta acerca del fútbol y se acercan y cada día tenemos gente nueva y la verdad que está siendo todo un éxito. Les encanta y es una manera también de, como os dijimos, de relacionarse entre ellos y despejarse un poquito. Y esto es todo y un saludo desde Bosnia. Gracias por escucharnos. Chao. Hola, me llamo Paula y trabajo en la Nonen Kitchen en Sid, Serbia. Bueno, esta semana las cosas siguen igual, seguimos llevando unas 50-60 raciones de comida al squad, igual un poco más, y unas 80 al SUC, porque está empezando a aumentar el número de gente. Seguimos, por desgracia, muy pendientes de la policía apareciendo en este último lugar y seguimos buscando, por tanto, segundas opciones por si se diese el caso de que no podemos volver a este campo donde se hace la distribución a día de hoy. Como novedad, alguien de la ciudad se puso en contacto con Nonen Kitchen Sid para ofrecer su ayuda en todo lo que sea posible, lo cual es una novedad porque pasa menos veces de las que nos gustaría y viene muy bien, ya que alguien que habla el idioma y es de la ciudad siempre se agradece. Y bueno, el viernes también introducimos como una nueva receta, ¿no? un nuevo menú. En lugar de arroz y alubias llevamos al squad para que cocinasen alubias y además huevos, y así lo cocinaron como se solía, o sea, como lo hacían en Afganistán, que consiste en huevos y tomate. Y bueno, y por último hemos tenido varias emergencias médicas. En más de una ocasión nuestros doctores han tenido que desplazarse a Mitrovica, que es una ciudad que está cerca de Sid, pero que necesita transporte público para llegar, ya que nosotros no podemos llevar a la gente en nuestros coches. Bueno, han tenido que ir en más de una ocasión al hospital para que atendiesen debidamente a la gente, aunque se han encontrado tanto problemas a la hora de coger el transporte público como de ser atendidos, aunque finalmente lo lograsen. Y bueno, eso sería todo.